Bienvenidos y bienvenidas a la jornada de formación en el tema de gestión de riesgo. Mi nombre es Rufina González Pérez y hoy vamos a trabajar el tema de plan de evacuación. Trabajamos en los módulos anteriores el plan de gestión de riesgo y de desastre en la escuela. Después estuvimos viendo el tema de procedimientos operativos estándar y hoy nos reúnen el día de hoy en el tema de formación de plan de evacuación. Recordemos que el plan de gestión de riesgo y de desastre en la escuela responde a 4 interrogantes: ¿qué hacer, cómo hacer y cómo reanudar esto? Ya vimos los procedimientos y operativos estándar y hoy vamos a trabajar el plan de evacuación en las escuelas. Es importante que todas las escuelas tengan un plan de evacuación. ¿Pero qué es el plan de evacuación? El plan de evacuación se refiere a las disposiciones establecidas con anterioridad para permitir el traslado temporal de la comunidad escolar a lugares más seguros antes, durante o después que ocurre un evento peligroso con el fin de protegerla. Pero también los planes de evacuación deben incluir planes para el retorno de los evacuados y opciones para refugiarse en el lugar. Todas las escuelas deben contar con un plan de evacuación, el cual le permita atender con menos tiempo una situación de riesgo. Pero ¿por qué si es necesario un plan de evacuación? Siempre en el plan de evacuación debemos hacernos esa pregunta: ¿por qué es necesario un plan de evacuación en las escuelas? Aquí presentamos 6 puntos. El primero es el tiempo de evacuación lo más seguro y eficaz. En un momento de riesgo, aquí la comunidad educativa se presentó el riesgo y ahí lo que nos toma toda la comunidad es el desespero, la angustia. Entonces aquí, pero el tiempo nos juega también un factor fundamental, porque de la medida que tú reaccionas ante ese riesgo, también podemos salvar vidas. Y en alguna situación estos riesgos no te dan tiempo ni de pensar, tienes que ejecutar y rápidamente tener ese plan de evacuación. Por eso que aquí es el tiempo de, con anterioridad, trabajarlo con toda la comunidad educativa. El segundo punto que nos establecen aquí es facilitar la evacuación ordenada. Sabemos que cualquier riesgo nos genera una angustia, una ansiedad, un desespero. No sabemos cómo vamos a reaccionar ante un riesgo. Por eso es importante facilitar una evacuación ordenada en el momento que la emergencia se presente. Por eso es importante que en el plan de evacuación que lo realice, el plan de evacuación debe ser realizado por el Comité de Riesgos Escolares. Siempre todas las escuelas deben tener el Comité de Riesgo Escolar. ¿Quiénes participan? Los rectores, padres de familia, líderes de la comunidad, la parte gubernamental de cada entidad territorial o de cada país o de cada ciudad. Es importante. Entonces, ¿para qué? Para tener ese equipo de coordinación que tenemos en las instituciones, nos ayuden a evacuar ordenadamente ese momento de la emergencia. Tercero, es importante. ¿Por qué es necesario? Porque hay que trazar rutas de escape seguras y accesibles. Esas rutas de escape seguras y accesibles deben ir unidas con todas las señalizaciones que existen en las instituciones educativas, en toda la parte escolar. ¿Por qué? En las rutas te establecen qué es lo que se debe hacer en el momento de esa emergencia, pero las personas deben seguir adecuadamente, correctamente, las señalizaciones que se encuentran en las escuelas. Esas señalizaciones deben ser socializadas con anterioridad a toda la comunidad educativa: padres de familia, cuidadores, docentes, estudiantes, todo el personal administrativo deben conocer esa señalización, que en el momento de la emergencia se activa la ruta y deben seguir la señalización. Es importante que en las señalizaciones se tenga presente el punto de encuentro. ¿Cuál es ese lugar externo al momento de salir de la escuela donde se van a encontrar para la protección de esa emergencia? Hay una recomendación y es que en esos puntos de encuentro o esas rutas se deben tener una ruta o 2 rutas alternas.
porque en el momento de la emergencia no sabemos cómo esa situación, ese riesgo llegó a la parte escolar y debemos saber actuar. Si una ruta no nos funcionó, ya tenemos que tener claro cuál es la segunda ruta o la tercera ruta que debemos tomar. No siempre no es recomendable tener una ruta. Y la otra es tener clara la señalización y ser visibles y socializarla. Es muy importante. No es tener el plan de evacuación en las manos, en un archivo, no. Eso hay que socializarlo. Hay que interiorizarlo con todo el equipo docente, con toda la comunidad educativa. Y también con todos los líderes de la comunidad y la parte gubernamental también tiene que tener presente eso, que más adelante lo vamos a mirar. El otro punto de la importancia de tener un plan de evacuación en las escuelas es para evitar el caos y la estampida. Ocurre que en una emergencia a veces no es ni la situación de riesgo lo que puso en peligro la vida de las personas, sino fue el desespero que llevó el salir, el no saber actuar ante esa situación. Entonces ha ocurrido que en ese momento del retiro de la institución educativa al punto de encuentro es el riesgo. Entonces es importante tener presente la tranquilidad, que el equipo coordinador que les dije anteriormente, ese equipo, ese comité debe orientar, y tenemos que tener claro en las escuelas cuáles son esas personas que nos van a orientar en este tipo de situación. En un quinto lugar encontramos el equipo de evacuación, lo que les decía anteriormente. Es muy importante tener claro quién es el equipo de evacuación, quiénes son los que van a estar al frente de un momento de la emergencia, los docentes, cómo van a salir, conocen las rutas, conocen la señalización, que ese equipo coordinador de evacuación tenga claro cuál es el plan y la organización. Y por último, pero no menos importante, se encuentra la identificación de los niños y niñas que puedan necesitar apoyo adicional y planificar su prestación. En este caso pueden ocurrir los niños con discapacidad. Es importante tener la caracterización clara de la escuela. ¿Cuántas personas adultas tenemos? ¿Cuántos niños con discapacidad se cuentan? Si hay alguien que tenga una discapacidad visual, ¿cómo va a ser la atención de él? Todo esto. Pero todo esto va acompañado de un proceso de socialización, de simulacros, para si se nos presenta alguna situación de emergencia. Entonces es importante tener los simulacros para que los estudiantes, toda la comunidad educativa y los líderes de la comunidad conozcan qué está sucediendo, qué está ocurriendo y qué vamos a hacer cuando se presente un tipo de situación. El plan de evacuación debe incluir zonas de evacuación, tenerlas claras, pero no solamente tenerlas claras, sino, les dije anteriormente, socializarlas. Las rutas de evacuación deben estar también en lugares claros en las escuelas. Deben también los estudiantes tener claro cuáles son esas rutas de evacuación. Si yo escucho una alarma, saber que esa alarma no me está indicando a mí como estudiante o como integrante de esta comunidad escolar que va a ocurrir algo. Y si ocurre algo, es cuando viene el comité de evacuación, sabe quiénes son los líderes, quiénes son las que van a estar al frente, qué se hace. Si escuchamos la alarma, no podemos desesperarnos. Saber que hay que estar los líderes, los profesores, cómo llevarlo. Si hay humo, cómo activar si hay humo. Si vamos a bajar escalera, tenemos que coger del lado derecho. Todo este tipo de indicaciones debe estar claro y con anterioridad preparado con los estudiantes. Entonces, las rutas de evacuación, dónde va a ser el punto de encuentro, si ese punto de encuentro fue afectado, cuál es el segundo punto de encuentro donde me debo dirigir, o qué sucede si es que las puertas de emergencia se cerraron, qué debo hacer si encuentro humo. Todos esos puntos debemos tenerlos claros. Si hay alguien se cortó, ¿dónde podemos encontrar el botiquín más cercano? Y los botiquín deben estar siempre actualizados y revisar las fechas de vencimiento. Igual que los extintores. El extintor tiene una fecha de vencimiento. Hay escuelas que a veces se descuidan en eso y cuando ocurre, no, es que el extintor está pasado. Es decir, no tiene la fecha vencida se encuentra. Entonces es importante eso. Si hay una persona con discapacidad, ¿qué hacer con esa persona con discapacidad o con un adulto mayor que se encuentre en esos momentos en la escuela?
Zonas seguras de reunión, que son los puntos de encuentro, que ese punto de encuentro, de evacuación, en verdad sea un lugar seguro. No un lugar que va a estar propenso a que pueda agrietarse o se pueda inundar, en fin. Es importante que cuando se hagan estos planes de evacuación, se haga un análisis del contexto. La escuela dónde está y cuál es lo que lo limita a esa escuela. ¿Lo limita un río? ¿Lo limita el mar? ¿Hay alguna afectación del terreno? En fin, todos esos elementos son fundamentales en las escuelas, tenerlos presentes. Y hay unas normas de evacuación del edificio. No hable durante se sale del aula de clase, no corras, no empujes, no retrocedas, porque el retroceder hay un personal que viene atrás de nosotros, no podemos, hay que tener claro si llegaron ese día son 20 niños o 21 personas, cuántas personas estamos en esos momentos evacuando. También es importante tener claro cuál son el número de personas que están en la institución educativa o en el establecimiento educativo. ¿Por qué? Porque ahí podemos revisar cuántas personas al llegar al momento de las zonas seguras de reunión o puntos de encuentro, si llegamos completos. Si faltó alguien, ahí es la preocupación, que no debería ocurrir porque el líder que va dirigiendo la evacuación debe enseguida, lo primero es contar, nos vamos 20 y deben llegar al punto de encuentro 20. Entonces, eso es fundamental. Los pasos del plan de evacuación. El plan de evacuación presenta 6 pasos, pero también, como les dije, es importante revisar el contexto. El contexto puede tener hasta un punto 7. Hay un punto 7 que es el proceso de los simulacros, que también es interesante hacerlo y es muy importante implementarlo en las escuelas. El paso 1 es adquirir la información necesaria sobre cómo los diferentes peligros pueden afectar a la escuela y a la comunidad. Es decir, conocer el contexto de la comunidad, el contexto donde está ubicado la escuela. Les dije anteriormente si tenemos un río, si tenemos el mar, si hay alguna falla en la tierra, en fin. Todo eso tiene esos elementos, debemos tenerlos presentes. El segundo paso es identificar las zonas de evacuación para los diferentes tipos de peligro. El plan de evacuación no solo es para un solo peligro, no es que por inundación. Acuérdense que en el paso 1 revisamos cuáles son nuestros peligros, los límites, cuáles son esas emergencias que puede ocurrir en la escuela, acorde al lugar donde se encuentre. Entonces, después que ya haga, no es que esté propenso a inundación, está propenso a un tsunami, está propenso, todo eso, todo el plan de evacuación debe responder a todos esos peligros que está propenso en la escuela. En el paso 3, identifica los lugares de evacuación, la zona de reunión. Muy importante identificar en la escuela, la parte externa de la escuela, la zona de reunión o el punto de encuentro que en otras ocasiones podemos encontrar como puntos de encuentro. Es el punto donde nosotros encontramos y es el punto seguro y debe ser seguro. Por eso es importante que si esa zona segura, como no sabemos cómo va a reaccionar esa emergencia, está afectada, tenemos que tener un plan B o un plan C. El punto 4 es involucrar a la comunidad y a las autoridades locales para solicitar su retroalimentación. Es importante que las escuelas socialicen con toda la comunidad, la parte gubernamental, secretarías de educación, bomberos, policía, todas estas entidades que revisen el plan de evacuación de la escuela y nos dé la retroalimentación y revisarlo. ¿Para qué? Para mirar y dar una respuesta que sea segura para salvar vidas. Que no sea que es que no tuve en cuenta esto, es que no tuve en cuenta, no. Es que yo no soy experto, sí. A veces las escuelas también necesitamos tener acompañamiento y asesoría por estas entidades expertas en el tema de evacuación, como son los bomberos, como las emergencias que se nos pueda presentar, en fin. El paso 5 es finalizar los mapas de evacuación de diferentes peligros.
contar con un mapa de evacuación y que ese mapa de evacuación sea socializado con la comunidad educativa y también con las otras entidades que anteriormente mencionamos, como los bomberos, la policía, la Secretaría de Educación, conozcan cuáles son nuestros procesos de evacuación, cuál es nuestro mapa de evacuación de los diferentes peligros y también tenerlos que sean visibles en las escuelas. Y el punto 6 es finalizar la señalización interna y entablar un diálogo con las autoridades locales para garantizar una señalización fuera de la escuela que sea aprobada por los residentes locales. Tener las señalizaciones internas y externas, pero también que la comunidad donde se encuentre en la escuela sepa, conozca cuáles son esas señalizaciones. Que si es que sonó una alarma, la alarma indica que es una emergencia que se presenta. Si es que se escuchó una campana, es una emergencia. Que van a estar en unos puntos de encuentro, deben estar los puntos de encuentro. Los lugares de las rutas deben estar libres de obstáculos, deben ser muy seguras también para llegar las señalizaciones y las rutas deben ir de la mano para llegar al punto de encuentro. Pero aquí también las comunidades deben tener conocimiento de ella. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los mapas de evacuación. Podemos ver la ruta de evacuación cuando hay un tsunami. Podemos ver la imagen primera que se encuentra en el mapa de evacuación con unos colores, qué significa cada color, si son las aulas, lo rojo que significa dónde está el extintor, dónde se encuentra el botiquín, cuáles son las salidas de emergencia. Es importante que las escuelas cuenten con salidas de emergencia y no contar que solamente sea una sola puerta. Imagínense todo un colegio saliendo por una. Contar con la salida de emergencia. Eso es importante tenerla en los momentos de las construcciones de las escuelas, en infraestructura, en la oficina de planeación e infraestructura de la Secretaría de Educación, cuentan con una normatividad que indique dónde deben estar ubicadas las salidas de emergencia y todos los equipos y toda la parte de señalización de esto. Entonces siempre debe estar señalizado y socializado con la comunidad. Puntos seguros para diversos peligros. Vamos a encontrar diferentes peligros: terremoto, ciclón, fuego, inundaciones, tsunami, desprendimiento de tierras. Es importante en el contexto identificar cuáles son estos peligros que puede tener la escuela acorde a su contexto, su terreno, dónde está ubicado. Si tenemos un terremoto, ¿cuál es el espacio seguro? Los terrenos abiertos. Si se presenta un ciclón, parte resistente del edificio, refugio anticiclónico. Cuando hay fuego, un terreno abierto. Las inundaciones, un piso superior de la escuela o terreno elevado. Un tsunami, un piso superior de la escuela o terreno elevado. Un desprendimiento de tierra, terreno abierto y alejado de la zona de deslizamiento. Si vemos, cada peligro tiene unos espacios seguros. No es lo mismo del terremoto que el del tsunami. Entonces, por eso es importante que en el momento del plan de evacuación se tenga la escuela y cuáles son los peligros que tiene e identificar cuáles son esos espacios seguros en el plan de evacuación y que la comunidad educativa conozca cuáles son esos espacios seguros. Bueno, aquí finalizamos el módulo 4.3 del plan de evacuación con 3 compromisos y 3 conclusiones importantes, y es: todas las escuelas deben contar con un plan de evacuación, debe ser socializado, debe vincular en la planeación en el plan de evacuación, en la construcción del mismo, debe contar con toda la comunidad, con aliados, con la parte gubernamental, Secretaría de Educación, entidades que nos van a ayudar y orientar en las orientaciones de cómo actuar y evacuar en casos de emergencia. Y por último, siempre actualizar, revisar el plan de evacuación, las rutas, las señalizaciones, cómo están los extintores, las fechas de vencimiento deben revisarlo. Un plan de evacuación no es para guardarlo, el plan de evacuación es para ejecutarlo y siempre tenerlo al día,
porque con un plan de evacuación al día salvamos vidas. Fue un placer estar con ustedes en el día de hoy. Mucho gusto y nos veremos próximamente. Feliz día.